Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca Vamos a estar hablando entonces de la película Threads o Hilos, Hilos, sí, una película inglesa con algunas particularidades, ¿no? Es una película para televisión lo es. que además es, hace una especie de película informativa, educativa, tal vez si se quisiese documental, ¿no? Sobre lo que serían los aspectos de una guerra nuclear y sus efectos. Claro, Obviamente, sí. surgiendo esta película ¿no? La Durante la Guerra Guerra Fría, Fría, ¿no? Y con así todos es. sus diversos miedos respecto del uso del armamento nuclear. Ujú. Sí, la amenaza constante de que todo se pudra en lo nuclear, Claro, cosa que no ¿no? había pasado hasta el momento. Una acción equivocada y puede Ujú. desembocar en guerra nuclear. Sí, acciones o decisiones que tomaban políticos que no eran las personas más Exacto, humanitarias y exacto. ecológicas del mundo. Y que también, si querés, puede o no reflejar las situaciones actuales, ¿no? En las que todos están ahí como diciendo, bueno, ¿y Tal cual. qué va a pasar ahora? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Por qué invadieron? Y ¿No? también déjame agregar que no es una película neutral, por así decirlo, sino que es inglesa, que básicamente o claramente es parte de uno de los dos ejes de la Guerra Fría. Si bien no es Estados Unidos, que era el polo, era parte de la OTAN. Ujú. Sí, sí. Bueno, te cuento que está escrita por Barry Hines y dirigida por Mick Jackson. Ujú. Sí, investigo un poco lo del autor porque, spoiler, me gusta mucho lo que hizo con esta película. Bien, Me muy parece bien. que tiene elementos bastante interesantes. Ya veremos cuáles son, dónde viene tanto que dijo, bueno, che, o sea, Tal eh, cual. esta película no, o sea, si bien decimos es educativa y demás, presenta todo desde un punto de vista de cómo se desarrollaría un ataque nuclear y sus efectos sobre una ciudad, en particular transcurre en la ciudad de Sheffield, ¿no? Sheffield, sí. Em, entonces, te van mostrando cómo están preparados o está organizado el gobierno de Inglaterra, o lo estaba en ese momento, ¿no? Desconozco qué será ahora de sus prospectos de guerra nuclear o no, Ujú. pero después no desemboca en especulación, en decir, bueno, mira, estos serían los efectos de la guerra nuclear y demás, con lo cual al comienzo no todo parece inmediatamente realista o tangible y después ya entramos en decir, bueno, veremos, pasaría esto o no, serían estos los desarrollos, todo esto es lo posible. Con lo cual me parece que tuvo que haber requerido bastante fuerza de parte del escritor. Ya veremos, ¿no? Fortalezas o debilidades que pueda tener la película. Por lo pronto vamos a arrancar por cinematografía. Vamos. Em, Creo que en parte uno tiene que aclarar estas cosas porque lo que es cierto de esta película es que no es una película tradicional, creo yo, en muchos sentidos, ¿no? O sea, definitivamente ese toque educativo está, en el sentido de que, por ejemplo, hay momentos de la película en los que vos estás viendo y de repente, qué sé yo, una voz te dice, bueno, si hubiesen atacado o dependiendo de los vientos pasaría esto y demás, y bla, 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 no te va dando a entender eh, cómo se ve afectada la población por el ataque nuclear y el desecho radiactivo, bueno, no el desecho, pero la contaminación ambiental. Ujú. Eh, entonces, digamos, eso ya es un elemento que está ahí. Y si uno quiere, bueno, sería un elemento que detrae, ¿no? De lo que sería una narrativa tradicional, ¿no? De decir, bueno, tenemos nuestros protagonistas, que si bien existen en esta película, ¿no? Al principio conocemos a una pareja joven que está, pronto descubren que están por tener un bebé, o bueno, no pronto, Ujú. ¿no? Pero descubren que la chica está embarazada de la pareja y bueno, toman la decisión de casarse y demás antes de que comience eh, el ataque nuclear o el apocalipsis nuclear, si le queremos decir. Pero fuera de eso, digamos, no, la narrativa no recae siempre en ellos, de hecho después se van desarrollando otros personajes, otros puntos de vista que bueno, justamente son personas por ahí en diferentes posiciones a lo largo a lo largo de la población. Lo que quiero decir con todo esto es que es una película no tradicional. eh, y si bien se pueden por ahí por momentos para mí hacer un poquito más pesados estos elementos de la narración, digamos,
eh, fuera, ¿no?, de la narrativa tradicional de la historia que está transcurriendo con los personajes que nosotros estamos conociendo, me parece que utilizan de todas maneras elementos muy, muy certeros. Es una película que constantemente está utilizando imágenes, ¿no?, de otros elementos de guerra, porque te muestra, ¿no?, una destrucción casi total. eh, no sé qué tanto presupuesto habrán tenido, no siempre te muestran eh, la destrucción de toda una ciudad, pero muchas veces utilizan grabaciones de otras, claramente otras situaciones que ya se habrán dado, algunas otras Ajá. guerras, lo que fuese. Y a mí me parece que generan muy certeramente, generan este tono de caos y destrucción total que lleva al colapso de la sociedad, ¿no?, en esta ciudad y bueno, en general de Inglaterra. Yo creo que realmente para lo que te presenta la película es súper recomendable simplemente el aspecto visual y plasmar esa destrucción y el dolor. También me parece que es diferente, un poco diferente en esta película porque claramente querían choquear con esta película, ¿no? O sea, querían que la gente diga Concientizar. a la mierda. Porque la verdad que vemos imágenes bastante fuertes sobre el efecto de la guerra nuclear que muchas veces no se verían en una película más tradicional, más recatado, que, qué sé yo, requiere de inversores. No, Ujú. esta película es tirar a matar y decir, che, mirá, No es joda, realmente, esto no es joda. esto no es joda. Realmente la vamos a pasar muy mal si hay una guerra nuclear, no importa cuántos planes tengamos, bla, bla, bla. Ujú. Este, con lo cual a mí me lleva a, qué sé yo, a aplaudir las decisiones que tomaron visualmente, ¿no? Los riesgos que tomaron para mostrar las cosas. Vemos una desolación y una destrucción tremendas en la película y siempre bien representada. El sonido también, ¿no? Mucho de esta destrucción, las explosiones, los gritos de la gente. Me parece que realmente terminaron conformando algo que termina siendo muy doloroso, ¿no? Eh, y que realmente para mí está cumpliendo un objetivo. Pero, como dije, vos tenés que ir a esta película diciendo, bueno, en el medio voy a tener que absorber información o datos sobre la guerra, sobre una guerra, posible guerra nuclear y sus efectos, porque un narrador me estaba diciendo, che, y ahora pasa esto. Claro, Además de claro. que también hay un componente visual que te va marcando el paso del tiempo y que básicamente te sirve para darte a entender cómo sería la línea temporal en un ataque nuclear. Ujú. Después de X tiempo pasa esto, después de X tiempo ves estos problemas, ¿no? Sí. Todo tomándolo desde un punto de vista probable, no, estas serían las cosas que se verían afectadas, pero está ahí, ¿no? Te van indicando, digamos, cuáles son los problemas que se van a representar en escena, por así decirlo, ¿no? La narrativa va a obedecer a ciertas situaciones que se quieren demostrar Ujú. Sí, y en también, la si película. bien se quedan en Sheffield o en los personajes de Sheffield, eh, se amplía a todo lo que es Inglaterra. Te habla de la población total de Inglaterra, de a qué actividades se reduce la gente en Inglaterra, se amplían el foco de la ciudad. Sí, 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 ahí están todas esas cosas. Em, Así que, digamos, yo tengo que decir que en lo que es el aspecto visual y auditivo me pareció interesante, me pareció que estuvo muy bien cómo, cómo lo desarrollaron todo. Em, yo tengo la impresión, bueno, acá no un fallo, como muchas veces, que la música me parece que estuvo bien, que el sonido en general estuvo bien, pero no puedo poner en este caso en particular el dedo en nada específico. Entiendo. Simplemente me voy con esa idea, pero también siendo que realmente me quedé muy impactado con las imágenes porque me parecen que son no el elemento más intenso de la película y con razón. Sí, Voy a sí, vos. sí. Bien, entiendo. Y yo empiezo también por la calidad de la imagen. No fue la calidad de la imagen, no fue lo mejor de la película. Se notó mucho la época y quizás también se notó que fue justamente, como decías, una producción pensada para la televisión, no para cine. Me parece que se notó que era un proyecto relativamente humilde, pero que el foco pasaba por otro lado, eh, más allá del aspecto estético y visual. Si bien la propuesta fue buena, no así la calidad. Quiero decir que hubo muchas composiciones que me parecieron espectaculares, sobre todo algunas que eran casi ejemplificadoras, como decías vos, hubo varias en diferentes momentos y quizás con alguna voz en off explicando lo que pasaba, como decías vos, a X meses, a X años, pero bueno, todas esas voces en off estaban acompañadas por un cielo de fondo, una especie de plataforma toda oscura o negra, y dejaba una especie de contorno con un horizonte, y sobre ese horizonte separaban el contorno de las personas, no sé si te das cuenta ya de lo que estoy describiendo,
Ujú. El contorno de las personas, por ejemplo, con un arado o con un animal, gente trabajando, gente muriendo, incluso gente peleando por comida, etcétera. A mí, puntualmente, esos pasajes, de hecho, uno, si querés buscar para estar seguro de lo que te hablo, uno es una de las imágenes que te mandé. Sí, A sí, mí sí, lo esos recuerdo. pasajes me gustaron muchísimo, porque fueron como metáforas en movimiento y adaptadas a esta voz en off. Me parecieron la forma más inteligente de acompañar esta voz en off o estas letras que aparecían cada tanto. Me pareció interesante el recurso, porque no lo he visto mucho, este recurso tan, tan de dibujo, pero con gente de carne y hueso y mientras contabas una historia, me pareció un gran separador, si querés. Después también hubo varias veces que con la voz está de fondo ponían una sucesión de fotos representativas. Eso a mí no me gustó tanto, generalmente no me gustan las fotos cuando hablamos de una película, eh, porque era un recurso que se pisaba con los otros recursos que iban eligiendo para esta parte más teórica de la película. Entonces me parece que se tendría que haber jugado por uno, y sobre todo porque a mí el otro me encantó. Entonces, esto de usar tres o cuatro formas distintas de hacer lo mismo me termina sacando la cuestión estética de un código, ¿no? De decir, vamos por acá y continuamos con esto. Me gustaron mucho las escenas cargadas de extras, las protestas, los disertantes callejeros, la policía, el quilombo de tráfico con autos, policía. Creo que redondearon un despliegue digno y yo lo disfruté. Creo que le aportó mucha atención a la propuesta, mucho dinamismo para una propuesta que en general se volvía densa y pausada y lenta. Quizás se detenían mucho en algunos detalles, sobre todo al principio, después de la bomba, 10 minutos, 20 minutos de la bomba, y después parecía que soltaron la cuerda y saltaban de a 5, 10, 15 años. Entonces, también esa diferencia de un hilo, o sea, de ir respetando tu propio ritmo, también lo sentí un poco. Pero bueno, eso también es más de guión, supongo. Más allá de eso, el audio me gustó bastante, no tuve problemas ahí, me interesó cómo dejaban siempre en segundo plano, pero presente, las diferentes voces de noticieros hablando sobre la guerra. Te hablo de la primera parte de la película, cuando Ujú. todavía era la historia de esta parejita. Me gustó porque estaba siempre presente el elemento guerra y el suspenso que iba creciendo en la peluquería, en el bar, en la casa de uno, cuando los consuegros se están conociendo, pero la tele está prendida y el noticiero está prendido. Ujú. Entonces me gustó ese clima de noticia, ese clima de crisis inminente. Después no recuerdo música, en ningún momento. Creo que pudieron haber usado ese recurso, aunque sea para tocar de costado el tema del arte, en medio de semejante tragedia, que también seguramente tendría mucho para decir o se vería afectado de muchas maneras. Entonces me hubiera gustado también, ya que me mostrás la parte económica, la parte social, que me muestres un poco qué pasa con los que tienen alguna inquietud artística después de la bomba. Pero bueno, entiendo que no haya sido prioridad. Fueron por otros carriles y tampoco me parece mal. Por último, quiero destacar la ambientación. Esta ciudad o este país destruido por la guerra estaba bien construido. Yo por lo menos me lo creí. No noté esto de que usaban imágenes de otras guerras, sino que les creí que estábamos en Sheffield y que había caído una bomba. Todo el tiempo me entré en el código, así que destaco que estuvo bien trabajado y bien logrado. Cierro con que no me gustó la elección de las voces en off. No por la voz en sí, sino por el recurso. Así como lo dije, lo de las fotos. A veces era la radio, dando el día a día, a veces era un televisor. Después, cuando iban pasando ya a la futurología, directamente recurrieron a esta voz en off que decía que salía desde quién sabe dónde, porque no estaba explicado, no tenía ningún sentido que haya una voz ahí contándote lo que pasaba. Entonces, estoy en contra de esto. O creo que hubo también letras en la pantalla, o sea que ni siquiera, no me acuerdo igual, creo que también puede ser que esté Sí, inventando un recuerdo. sí, también aparecían Pero, mensajes. bueno, O ahí sea, tenés. Entonces, cuando te decían, por ejemplo, acá, después de 10 años, el cáncer y la leucemia son muy, muy típicos, por ejemplo. sí, Que sí, la sí, gente. pero a veces ese tipo de datos también te los da una voz en off. Entonces yo lo que no estoy de acuerdo es en que para la misma función hayan usado distinto tipo de cosas. Ahí es donde yo pongo el pero. Ujú. Pero bueno, es una crítica chiquita a una producción que generalmente me gustó y estoy de acuerdo con lo que decías vos de que no es una película cualquiera, no es una película más y no hay muchas películas con este nivel de seriedad. Como que acá no hubo boludeo. Esto está pasando y nos va a caber a todos nosotros. Ujú. Así que cambio. Perfecto, sí, sí, sí. Em, Vamos a actuaciones, que también me parece Vamos. que va a ser un elemento por el cual un poco se pierde la película, ¿no? Me parece que el elemento humano estuvo muy bien representado, pero El es músculo. como... Pero me parece bueno, que es una película en la que se pierde en la narrativa no típica, no realmente no se puede hablar demasiado
eh, qué sé yo, los personajes tuvieron estos o aquellos arcos emocionales y los actores lo representaron así. Ponele que hay arcos emocionales, ¿no? Vemos el suplicio y el dolor eh, de, por ejemplo, la muchacha de la pareja, ¿no? Ujú. Rose, creo que era el nombre, si no me Sí, puede equivoco. ser. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Em, que bueno, ¿no? Todo lo que sufre es la sobreviviente de los dos, ¿no? Y encima en el medio con un embarazo. O sea, podemos ver ciertas cosas, cómo se desarrollan o cómo se relacionan los personajes y demás, pero más bien nos sirven como un elemento, eh, como para darnos a nosotros un espacio desde el cual sorprendernos o presenciar todos estos dolores, ¿sabes? Si bien hay momentos de la narrativa que surge hacia otros personajes, como podemos ver, por ejemplo, el cuerpo de gobernantes encargados de Sheffield, que están encerrados en una sección colapsada, o mejor dicho, en un subsuelo sobre el cual colapsó el edificio y no tienen cómo escapar, y de ahí están Ujú. dando las órdenes para coordinar las fuerzas o intentar saber cómo está todo la situación en el país, cómo sigue, ¿no? Si hay más ataques, si ayudar a la población y demás. Em, Sí, tengo que decir, por ejemplo, o sea, que a mí me parece que el dolor humano está visible, ¿no? Constantemente. No me pareció que hubiese nada, digamos, que se volviese irrisorio. O decir, bueno, esto que está intentando representar algo serio, la verdad que se lo tomaron de joda o alguien estaba a tono. La película hay Ujú. un tono muy concreto que es la miseria humana. Esta película es sobre eso, la miseria humana en el aspecto de una guerra que lo destruye todo y no deja casi ni futuro para los Ujú. sobrevivientes, ¿no? Em, Así que en ese aspecto me parece que lo plasmaron por completo, pero bueno, no. eh, Me parece que todo eso viene de una conjunción de situaciones que no es solo eh, o sea que no es solo que los actores hayan dado mucho de sí, porque constantemente en escena hay extras y demás. O sea, me parece que Ujú. eligieron correctamente, ¿no? A todo el casting se hizo bien. eh, que se tomaron bien los personajes, qué sé yo, vemos la desesperación y la frustración de los políticos en esta situación, no toda esta gente que está en el edificio colapsado, y cosas por Sí, el estilo. te agrego no solo la frustración, sino la ausencia. O sea, todos sabemos que es una pelotudez y está pasando y no tenemos cómo evitarlo. Eso me gustó también. Ujú. Sí, 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 definitivamente. Este, nada, o sea, me parece que es difícil hablar de una actuación particular, eh, Ujú. qué sé yo, porque también hay momentos, qué sé yo, se puede volver monótono, la protagonista la vemos llorando mucho y cosas por el estilo, qué sé yo, no, ponele, no, podemos decir eso, ¿no? Es como Sí. que recae siempre en lo mismo. Pero en ningún momento para mí la película dejó de ser creíble, me parece que todos trabajaron bien, estuvo bien lo que mostraron en escena. Simplemente no puedo destacar a nadie en particular o decir esta persona me terminó de convencer. Me parece que es obra de toda la producción general. Tiene un nivel eh, muy cuidado de representación de, como dije, de esta situación tan dolorosa y se esforzaron completamente en siempre estar entregando el mismo tono, ¿no? Ujú. Por ahí más allá al principio no está antes más la relación de esta parejita y todo eso, pero igual sigue siendo, dura poco. Ahí sí te podría decir, qué sé yo, no me sorprendió. Claramente se notaba, digamos, que era como la introducción a algo más. Y Sí, ¿sabes qué? después, ¿Sabes sí. lo que estoy pensando? Tuvo algo de la introducción de Johnny Got His Gone. Toda esta Mm, parte idílica de los dos jóvenes con proyectos a futuro y con miedos, pero con futuro, ¿no? Y sí, sí, después, sí, tal para que cual. después se venga el palo. Tiene como ese color. Continúa, perdón. No, y eso. O sea, por eso no me voy a explayar más que esto en lo que es la actuación. Estaba pensando cómo mierda termina de representar esta arma que no se ve un carajo en la imagen, no se ve bien. Bueno, Ujú. ya está. Vamos a Estoy hacerlo. seguro que vas a encontrar la manera. Algo va a aparecer. Sí, yo voy Eh, a... Voy a Perdón, vos, sí. No, dale. eso. No, ok. Yo voy a estar de acuerdo con vos en que la actuación no era clave acá, la composición de los personajes, si querés, era un poco lo de menos. Como decía recién de Johnny Got Gijón, que lo acabo de descubrir, es la misma idea, era metaforizar en estas dos personitas, en estos dos chicos que iban a tener un bebé, todo lo que era futuro y todo lo que la guerra viene después a destruir, ¿no? Pero así todo, creo que las actuaciones, sin ser la clave, parecieron excelentes. Me pareció todo muy convincente, esto que decías vos, de que nadie estaba jugando otro partido, estaban todos en esta, todo muy creíble. Y estamos hablando de una distopía
muy fuerte como para ser tan naturalmente aceptable. O sea, a mí me sorprende que el código era inmediatamente agarrado. Está bien, en Inglaterra cayó una bomba nuclear, listo. El código era, gracias a las actuaciones quizás, el código era inmediatamente tomado, aceptado. Quizás estemos curados de espanto, o quizás sea la manera crédula en la que yo encaro una producción como esta, pero todo me pareció creíble. Como te dije antes, las protestas, las muchedumbres, la gente peleando por un conejo para comer, todo me pareció que estaba pasando. Que literalmente yo estaba viendo un documental sobre la guerra, no una película sobre qué hubiera podido pasar. Entonces, simplemente tengo que decir que estuvo muy bien personificado. Me gustó el nerviosismo, esto que te dije hoy, que se iba notando en las acciones cotidianas, en el antes, esto de la televisión de fondo, de la radio de fondo y de la gente saludando, charlando con el vecino o con el padre de la novia de tu hijo, charlando amablemente, pero siempre con un oído en la radio, porque literalmente se estaba pudriendo todo. Entonces, esta preocupación por los seres queridos, estos políticos que decías vos, encerrados y a los gritos en sus refugios, las familias de clase media o alta adaptándose como podían a salir a la calle a pedir comida porque tenían hambre, Ujú. y los policías diciéndole, andate porque no hay nada, y porque es inseguro estar en la calle, o sea, es ilegal estar en la calle, anda a tu casa y cagate de hambre en tu casa. En fin, nada del otro mundo, o sea, no busqué el nombre propio de algún actor porque me haya gustado lo que hizo, pero sí me satisfizo en general. Cuando yo tengo problemas con las actuaciones de los 80, me has visto, me has escuchado quejarme mucho de las actuaciones de los 80, esto me pareció maravilloso. Me pareció que estaban todos en este proyecto y lo aprecié mucho porque, de nuevo, si salía mal las actuaciones, pudieron haber arruinado la película. Y salieron excelentes, me pareció. Los inconvenientes que tengo con los protagonistas, con los personajes, con la construcción y con la tridimensión de algunos personajes, a mí me parece que son más de guión, como ya lo hemos dicho, y lo hablaremos en guión. Y que los actores simplemente trabajaron con lo que les dieron para trabajar. Y que lo hicieron de manera, a mí, me pareció excelente. Pasamos a guión. Bueno, bueno. Yo tengo que decir, digamos que en sí la historia a mí me encantó, me pareció súper interesante. eh, se sintió, se sintió bien desarrollado todo. Como que realmente hubo un esfuerzo bastante grande acá en, en plantear, ¿no? Justamente todo este desarrollo, toda esta información sobre qué pasaría realmente en una guerra, cómo nos afectaría, porque también no es como plasmar algo que si no es bastante esotérico. La guerra nuclear por ahí significa destrucción y demás, dolor, no la potencia y todo esto, pero realmente exceptuando en algunos pocos lugares como Japón o algún desastre nuclear, eh, realmente no hay ejemplos de cuáles son los efectos de una guerra nuclear, ¿no? Ujú, Entonces es como, o se han mantenido más en, bueno, como digo, respecto de Japón y la información que haya provenido de ahí, ¿no? Que tiene sus propias películas y ya hemos visto películas sobre la guerra, no necesariamente sobre la guerra o las explosiones nucleares, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Em, pero, digamos, dentro de estas construcciones a mí me parece que es muy interesante lo que logra la película. Obviamente parte desde un principio que sería una narrativa un poco más, eh, tal vez costumbrista, ¿no? Planteándonos esta primera situación, estos personajes que vamos a ir viendo eh, sufriendo a lo largo de la película. Yo creo que ujú. en parte también no son como un elemento para decir, bueno, está bien, qué sé yo, qué me importa toda esta gente que se muere y demás cuando, qué sé yo, no es mi familia, ¿no? Entonces esta idea de qué le quedaría a la juventud o a aquella persona que nosotros conocemos, cómo les afectaría de un punto de vista más personal con este planteamiento de los personajes y después veríamos, ¿no? Su hija. Em, pero con toda esta intersección de lo que es los elementos educativos, explicativos que están para lograr hacer una conexión. La narrativa no es solamente una sucesión de hechos en esta película, sino que también es la presentación de información. Eso lo entiendo como algo chocante en la producción, pero realmente a mí, voy a hacer una línea, no estoy queriendo hacer una línea recta, pero igual. Eh, realmente, qué Te sé quitaba yo, peso. lo- no, para mí no le quita peso. O sea, Ujú, porque o sea, en el momento que lo vi, yo dije, o entendí, bueno, ok, listo. Esto es no un elemento más bien educativo. O sea, está bien, claro. la película está presentada así, entiendo ahora, ¿no? No es lo que yo esperaba, no.
esperaba que fuese una narrativa más tradicional. Cuando lo vi, entré en el código y dije, bueno, ok, así va a ser la película para nosotros. Bueno, dale, Perfecto. adelante. Entonces, no tengo problema con cómo se desarrolló en ese sentido, pero me parece que sí lo hace un poco más difícil de presentar como una película más, como para decir y sentarse, ya vamos a ver esta película y demás, porque al final del día, ¿no? La historia se va difuminando sobre las personas que conocimos. De hecho, uno de los protagonistas desaparece sin rastro de la película, Ujú. ¿no? El muchacho de la pareja, realmente en un momento lo dejamos de ¿Qué, ver y qué te ya está. parece? Sí. Eso me pareció excelente, quiero marcar. Pero es un elemento súper raro para una narrativa, porque ni siquiera sabemos, eh, obviamente, considerando la gravedad de la situación, podemos suponer que está muerto, pero en la película tampoco lo legitimiza. Como Es la vida simple. misma. Claro, por supuesto. Es un O elemento sea, educativo el que tenemos acá. ujú. Es, bueno, este personaje murió. Listo. O Por no, eso, o está desaparecido. sí, las probabilidades de que se hayan muerto son grandes porque la mayoría de las personas Sí, mueren sí, 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 sí. ante este Bueno, ataque. eventualmente sí, sabemos que eventualmente murió. No se Exacto. vuelve inmortal, pero a mí me gustó mucho eso, que simplemente desapareció y hay que seguir la vida porque no lo podemos ir a buscar tampoco. Ujú. O sí, pero bueno, dale, seguí, perdón. No, qué sé yo. Hace que sea una película difícil de por ahí de recomendar sabiendo esto, porque no a todas las personas le va a interesar esta narrativa Claro, mezclada con el elemento informativo, educativo, eh, y en eso coincido. y que a mí no me molestó. Lo disfruté, seguí para adelante, perfecto. Fuera de todo esto, yo creo que la película logra que, aun a pesar de ser un elemento, eh, qué sé yo, un elemento, por así decirle, educativo o plenamente de estamos desarrollando toda esta situación o qué es lo que pasó, o todo este planteamiento a estilo, qué sé yo, ejercicio de simulación de un desastre nuclear. Me parece que no dejaron de hacer que fuesen interesantes las situaciones que se iban dando, las pequeñas conexiones entre los seres humanos, aquellos que se conocían. Eh, Ujú. Siempre creo que el elemento humano estuvo muy bien representado eh, en las diferentes escenas. O sea, yo creo que, por ejemplo, comunicaron muy bien lo que es el dolor de estas personas que formaban parte del gobierno y bueno, terminan muriendo básicamente por falta de hambre, por falta de hambre no, hambre les sobraba, me parece. Por falta de comida y cosas por el estilo. em, y, y podés conectar con esos dolores sin siquiera haber conocido necesariamente el nombre de estas personas. O sea, no conocíamos demasiado su trasfondo, excepto aquel que era el gobernador de Sheffield y demás, ¿no? O sea, no son cosas súper complejas que te dicen, che, sí, estos personajes estaban así o así, realmente. Estaban bien, estaban ahí, y sin embargo, la fuerza del guión para mí, ¿no? Del escritor, estuvo en comunicarnos todos estos elementos humanos que llevan a una miseria total y a un dolor y a una serie de situaciones que los podemos entender como posibles, ¿no? Que esos son en todo lo que se podría llamar ciencia ficción, ¿ok? Y yo esto lo tomo como una obra de ciencia ficción en el sentido, ¿no? De que tenemos un elemento factible y explicable a través de la ciencia de que nos pasaría, pero obviamente dentro de la ficción porque no es algo que hayamos visto. Como dije, no tenemos demasiados ejemplos de los efectos a gran escala de las explosiones nucleares y demás, exceptuando estas otras ciudades, ¿no? Japonesas y demás. Así que simplemente trabajaron con los datos conocidos, ¿no? Y eso me parece que es un esfuerzo commendable, ¿no? O sea, realmente tomar algo tan, por ahí tan difícil y realmente volverlo tan Instructivo. instructivo y distintivo a la vez. O sea, yo siento que vi una historia, yo siento que encontré una narración y que vi situaciones, ¿no? Y que conocí personajes. Pero dentro de una narrativa que, aún siendo lineal, me parece que tiene muchas idas y vueltas, que te construye un mundo totalmente adolorido, colapsado, ¿no? Con todas sus quejas y problemas, y que tenés que estar prestando atención por ahí para ver todas las conexiones, como te dicen al comienzo de la película, ¿no? La Sí. sociedad está conectada a través de hilos y necesitan muchas cosas para que todo siga funcionando. Y acá podemos ver todos esos colapsos, ¿no? O sea, cómo a través de algo que es que no pareciera ser tan importante o que en la mente es más difícil de abstraer, ¿no? Em, la película agarra y te dice, bueno, va a empezar a faltar comida por eso y aquello, ¿no? Ujú. Y vamos a tener que reaccionar así.
y la gente que va a ganar más comida van a ser los que más trabajen, ¿no? Los que tengan más, más posibilidades y cosas por el estilo, ¿sí? Este, esa índole de cosas. Em, que no son fáciles de plasmar. O sea, yo realmente me pregunto cómo habrá sido el trabajo, ¿no? del escritor para mostrar todo esto. Porque es justamente esa construcción de la información y la línea de tiempo de todos estos desastres que realmente a mí me parece que terminan haciendo algo que es súper interesante e intenso. eh, y es como la idea de crear, ¿no? O por eso dije la simulación, es como crear una ambientación en el sentido de qué pasa si explota cerca de Sheffield una bomba nuclear, cómo se ve afectado Inglaterra, ¿no? Y vos podrías agarrar toda la idea de esta película y empezar a elegir un punto de vista y empezar a narrar toda una historia alrededor de esto, ¿no? Ujú. Eh, es ese planteo. ¿Qué pasa con esto? Ok, muy bien, excelente, ¿no? Te habla de todo eso, te muestra cuáles son los efectos y demás, y vos después podrías, eso como te digo, o sea, es un disparador para empezar a trabajar otras obras de ficción, por ejemplo. Eh, que me parece que es un trabajo enorme para un guión, eh, del cual realmente no tengo mucho malo para decir. Me gustó lo que hicieron, aun cuando no es convencional, aun cuando tiene, no terminan por ahí de cerrar ciertas cosas por el aspecto educativo. De todas maneras, me parece excelente, me parece súper difícil de haberlo hecho. Y con la conjunción de lo difíciles o dolorosas que eran las imágenes, bueno, la verdad que y me parece que es muy interesante que hayan logrado todo esto y que no necesariamente hay más ejemplos, realmente de algo así, no con este nivel de esfuerzo hacia la información y la presentación de una situación tan difícil como es la guerra. Por ejemplo, qué sé yo, como que se puede perder por ahí eh, de agarrar y decir, bueno, ¿cómo fue o cómo es la guerra moderna, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo sería, por ejemplo, una película que diga, bueno, mira, así sería la guerra biológica, ¿no? Si un país decide desarrollar algún virus o algo por el estilo, estos serían los efectos, o esto podría pasar con la población. Es como que, ¿se entiende lo que digo? Es como que fue Sí, un sí, sí. momento muy particular de paranoia y dolor en la historia humana. eh, digamos, el fantasma de la guerra nuclear y bueno, se intentó plasmar y para mí completamente lo lograron. Voy a vos. Bien, yo no voy a estar tan feliz con esto, pero sigo estando de acuerdo con vos en que lo lograron y que me parece muy meritoria la búsqueda que tuvieron. Yo tuve algunas dificultades con este guión. Me gustó esta propuesta, me gustó esta intención de concientizar a la gente que vea esta película sobre los peligros de un escándalo de conflictos diplomáticos que escale a lo nuclear, porque, como decíamos hoy, los gobernantes son unos giles que se están midiendo la poronga, que están jugando a la política y tienen el botón que puede hacer estallar al mundo. Y no lo tienen los científicos, lo tienen estos giles que se están midiendo. Están diciendo, ¿a que no te animás? Y yo, ¿a que sí me animo? Y en el medio quedamos nosotros. Lo valoro extra, siendo, como dije hoy, un país que es parte de la OTAN, el originario de esto. Pudieron haberse quedado en el facilismo de decir estos rusos de mierda, etcétera, y no lo hicieron, más allá de que la culpa o la responsabilidad principal la tienen los rusos que inician un ataque, si no me equivoco, en Irán. Ujú, Bueno, no se quedaron en los rusos son malos y nos van a hacer llegar a un ataque nuclear, como está pasando ahora con Ucrania, si querés. Pero no voy a meterme en esa, no voy a bajar línea ahí. Después, la escalada era de los dos lados y la demanda de paz era hacia los dos lados, no solo hacia Rusia, ¿no? Entonces eso me pareció como mínimo destacable. Y me gustó cómo a los que protestaban en las calles, enseguida les gritaban, andate a Rusia, comunista de mierda, etcétera. Entonces, me parece que realmente pasa eso cuando uno quiere decir, che, no, pero mira que los Estados Unidos también está haciendo cualquier pelotudez, enseguida te tiran eso de andate a Rusia. Y me parece que estoy bastante seguro que no debe haber sido gratuito para estos tipos bardear a Estados Unidos. Y los tipos lo hicieron porque les parecía más importante el mensaje final, que era el que nos gusta a nosotros, que era la antiguerra. O sea, no está mal Rusia, no está mal Estados Unidos, está mal la guerra. Déjense hinchar las pelotas porque nos vamos a morir todos y no nos ujú. queremos morir. Bueno, me parece que estuvo muy bien insinuado y lo quiero destacar. También se nombró un par de veces a Malvinas.
¿sí? Lo sentí yo un poco lavada de manos, porque 2 o 3 veces dijeron rápidamente, bueno, pero no metas a Malvinas en esto, y ya está, y no sale más de Malvinas. Estábamos a 2 años de la guerra de Malvinas nada más. Eh, y los que de alguna manera ganaron esa guerra, ahora nos están diciendo que la guerra es mala. Pero, de nuevo, estoy dispuesto a dejar pasar eso de lado, porque teniendo en cuenta que el país más bélico de la historia, están saliendo a clamar en contra de la guerra, y yo Bueno, estoy a pará, favor pará, de pará, ese pará, mensaje. pará. Sí, Igual, de todas maneras, una cosa es el país y otra la gente que vive en el país. totalmente. Entonces, en Sí, el medio no tenemos a la gente que sí, habrá a lo que trabajado en estoy. esta película y demás. Y por lo que yo entiendo, la visión de... También, que algo que digamos no se suele tocar demasiado es eh, que es la idea de qué representa Malvinas para el común de la gente en Inglaterra. Ujú, Que no, la gente de clase media, la gente de trabajadora y demás, que pueda representar en el medio de lo que para ellos era también una crisis económica. ujú. Sí, sí, a lo que iba es que no. Lo que digo es que se lavaron las manos en cuanto a que están diciendo Estados Unidos son re locos porque hacen guerra, Rusia son re locos porque hacen guerra, y nunca miraron para adentro. ¿Me entendés? Como que dijeron, bueno, pero no metas a Malvinas en esto. Como que no cuenta Malvinas. A eso voy. Pero, de nuevo, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Sigo con que. Quiero decir que no me gustó la velocidad en la que toda Inglaterra se convirtió en un país medieval prácticamente. A esto iba con las actuaciones. Para mí fue un problema más de cómo lo fueron pensando. Sobre todo porque justamente la película habla de los hilos. Creo que nunca consideraron otro tipo de hilos. Sí consideraron los hilos internos y avanzaron 15 años a partir de 1984. Ya se esa cuenta. El resto del mundo estaba viviendo la revolución de los celulares, si querés, en el 2029. Internet. Supongamos que esta guerra y estas bombas hayan retrasado el avance tecnológico no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo, pero nunca consideraron la ayuda humanitaria y económica que pudo haber partido de otros países hacia Inglaterra. Por eso hablo de que la película se llama Hilos. También están los hilos internacionales, y yo creo que Inglaterra hubiera sido uno de los países, sobre todo si le caía una bomba nuclear en la cabeza, hubiera sido un país hiper ayudado por la ONU o por cualquier organización que quedara en pie. Yo entiendo que hay una guerra mundial y que deben haber quedado varias bombas atómicas por todo el mundo, pero los pocos recursos con los que se contaran hubieran ido a Inglaterra, me parece. Este, o sea, no solo a Inglaterra claramente, pero sí hubieran ido a Inglaterra, y creo que ese hilo nunca fue considerado o aunque sea para decir por qué no llegó la ayuda, pero nunca contaron con esa parte. Este, bueno, esa es una pequeña, Bueno, una, pero, por ejemplo, ten en cuenta que en la película te explican que una de las cosas que también se ve afectada, por ejemplo, es em, las comunicaciones, ¿no? O sea, y eso es una gran parte de lo que ayuda también a la sí, comunicación y todo eso. ¿Qué sé yo? Me parece que la película lo está planteando de un punto de vista que también sirve para justamente este elemento ejemplificador, esta historia educativa. Entiendo por tu supuesto. punto. Me parece que, digamos, esa es la excusa narrativa. Claro, Eh, claro, claro. pero también me parece que te plantea un mundo en el que pasó lo peor, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. básicamente. Y también, como dije varias veces ya, estoy dispuesto a dejarlo pasar a eso, pero sí me parece que hubo una omisión que pudieron haberlo mencionado de alguna manera. No sé, llegó ayuda, pero llegó dinero y el dinero no sirve para nada. O, no sé, se hundieron los barcos, volvió la piratería, y los barcos con trigo que llegaba de todo el mundo fueron, no sé, atacados. No, no, como que omitieron ese hilo, y en una película que se llama Hilos, me parece, aunque sea una pequeña torpeza que estoy dispuesto a perdonar de nuevo por lo fuerte que es la historia en sí. Y por último, cierro con esto de las expectativas que me pasa a mí. Cuando yo supe que iba a haber una película post-apocalíptica en la que Inglaterra se comió una bomba atómica, imaginé algo estructurado de otra manera, eh, mucho menos clásico, si querés. O sea, no me imaginaba esta parejita y después que uno de los dos falleciera o desapareciera, para ser más específico, y que después la hija de esta pareja sea la que toma la posta y cómo vive, y que ella sea la excusa para que veamos cómo vive Inglaterra dentro de 15 años. Yo imaginaba algo con personajes fijos, ¿no? O sea, como si la historia hubiera nacido con la hija. Y a partir de esa hija nos mostrabas un poquito para atrás y mucho para adelante. Estaba esperando una historia tipo Children of Men,
o aunque sea tipo la de los autos locos, que no me acuerdo cómo se llama, la de Mad Max, ¿puede ser? La de los autos locos, En sí. el Autos locos en el desierto. Bueno, Ujú. una cosa así, post-apocalíptica, pero enteramente post-apocalíptica, menos anclada en el presente del 84, y más en el futuro apocalíptico. Me parece que eso me hubiera gustado más a mí como película, eh, pero obviamente hubiera perdido el carácter instructivo y educativo que vos tanto le recalcas que tuvo, pero sinceramente creo que como consumidor estrictamente de esta película, me hubiera gustado más ese tipo de oferta. Entiendo. Vamos con conclusión, puntaje, o lo que sea. Conclusión, sí. Como decía, es una película por ahí difícil de absorber o de meterte en la onda eh, por todas estas cuestiones no de narrativa no tradicional, ¿no? O de otro género, podríamos decirle. Ujú, Em, pero que si te dejas llevar por lo que cuenta y lo que te muestra, es una película súper fuerte y súper interesante. Que bueno, realmente creo que te comunica eh, una historia muy interesante de ver y de prestar atención para concientizarnos, ¿no? Del peligro que tal vez no nuestro planeta corre a diario, con todas las guerras que hay, ¿no? ujú. Qué sé yo. Hace falta que alguien aún más sanguinolente caiga en el poder, ¿no? Alguien tal vez aún más desquiciado de lo que ya son la mayoría de los dirigentes mundiales que con tanta facilidad se dedican, ¿no? Al comercio de la guerra, al comercio de la destrucción. Sí, Em, y ni siquiera el poder, porque sabemos que hay muchísimos actores involucrados que no tienen nada que ver con las elecciones. O sea, no es el poder político ya lo que está en juego, o Ponele, o me lo que parece que el poder está... político obedece a la industria de la guerra en muchos países, pero bueno, ponele. Em, yo le voy a dar un 8.2, me parece una película excelente. No voy más allá, porque justamente se sale de esta narrativa y tiene estos elementos que lo hacen un poco más difícil de apreciar y de ver. Si esto hubiese sido una película completamente eh, que te daba a entender las cosas a través de la narrativa y cómo iban pasando el tiempo, que todas estas transiciones de escenas no eran tan tajantes y por ahí podíamos ver cómo se desarrollaba un poco más, eh, cómo era que perdían, ¿no? Esta pareja se desencontraba, la muerte de él y demás, eh, lo podría considerar un elemento mejor como obra narrativa, ¿no? Audiovisual. Ujú, Siendo lo que es, me parece excelente, no es para todos, no puede ser para todos, y aún así tenés que atravesar la barrera de algunas escenas difíciles, algunas ¿no? situaciones como bastante violentas o dolorosas que pueda haber, ¿no? Es una película, no escapa del, por ejemplo, la muerte infantil, no ujú. tendría por qué hacerlo, en la guerra mueren los niños constantemente, esas son imágenes que hay de sobra, pero bueno, no, digo, no es una película para cualquiera y aún doblemente por el estilo narrativo o el foco que tiene. Sí, sobre todo por eso diría yo. Ya voy yo. Esa fue mi conclusión y puntaje. Bien, yo le voy a dar un 7.4. A mí, ya te digo, la muerte del personaje, del varón de la pareja, no me molestó, al contrario, me pareció espectacular porque la gente simplemente desaparecía y ya está. No me llega a mí una notificación oficial de que esta persona murió. Simplemente dejé de verlo e intuyo que se murió porque se está muriendo todo el mundo. Y intuyo que murió y quizás salga a buscarlo, quizás no salga a buscarlo, tengo miedo. Un amigo de él también tiene miedo. Como me pareció muy realista, ¿sí? Eso a mí me encantó, pero sí sentí lo mismo que vos, no le puedo poner más puntos porque fue más documental que película. Y, o sea, Samsara también fue más documental que película, pero Samsara fue Samsara. Fue una cosa maravillosa. Ujú, Me parece que sí, de nuevo, si hubiese sido una película futurista desde el principio y que cada tanto en alguna charla se hable de cómo empezó todo, de los rusos, de los estadounidenses, de la bomba atómica, y que también en otra charla distinta me hubiera contado, no, 2 meses después de la bomba tal cosa, un año después de la bomba tal cosa, pero bueno, no fue así, fue pasando por capítulos y en algunos, entre un capítulo y el otro, a veces pasaban días y a veces pasaban 6 años. Entonces, eso es lo que a mí más me hizo sufrir el hecho de no poder tener un hilo, ¿no? ujú, Así que entiendo. bueno, esa fue mi puntaje y conclusión. Perfecto, Debo decir que perfecto. los dibujos son excelentes y que Mm, llegamos a tiempo para ese compromiso que tenés vos. así es, así que ya vamos cerrando, retirándonos. Contanos, Así Tincho, es. lo que se viene. Ya tenés Ay, el nombre de las sí, próximas películas. me agarras medio en bolas, pero sí, se viene Possum del 2018 y The Batman del 2022, nada menos. En libros se nos viene La pequeña suerte de Claudia Piñeiro y en música se nos viene Atrape Moi de Agatha Ciprés.
2016. Así que cargadito, cosas interesantes. Vamos a ver qué Cargadito. se da y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.